a estos audios que se filtran, tendrá que responder a su partido y tendrá que responder al pueblo de México, que es el revolucionario institucional que incluso en su interior pues ya estamos viendo, hay señalamientos, hay pleitos, hay separaciones y Alejandro Moreno sigue subsistiendo ahí, símbolo de la decadencia de un partido que tanto daño le hizo a nuestro país. Confundieron al servicio público con una lotería para hincharse los bolsillos, porque el PRI ni se crea ni se destruye, se transforma. Pues me gusta mucho el trabajo que realizan todos los periodistas independientes. Lo que tiene que haber es ética, no solo por parte del comunicador, sino también por parte de la audiencia. No, pues es como antes, decía Lito, que a los periodistas hay que matarlos de hambre, no a balazos. ¿Sabes qué, Manuel? Los mataban a balazos. Corrían del medio en el que trabajaba. Si era el dueño del medio, se lo arrebataban. Y veo medios de comunicación totalmente separados. Entonces se tienen que abrir las puertas de los medios, que Pigmenio Ibarra lo hizo en Fórmula, le levantó la audiencia y ha generado un muy buen debate. Esa es nuestra labor, Manuela, de los periodistas, dar la información para que la audiencia construya su opinión en base a ella. Ojo, lo que hay que ser es ético y hablar con la verdad. El poder de la audiencia es enorme, ella tiene que empoderarse en todos los ámbitos que le corresponden como tal, porque en los medios públicos no nos importa el rating, nos importa la audiencia y los medios públicos cada vez son más públicos. Estamos lejos de los medios privados, somos diferentes, somos distintos y por eso los medios privados pues también se deben democratizar. Le doy la bienvenida al periodista Juan Becerra Costa, quien está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, conductor de Informe Capital en la poderosa señal de Capital 21 de la Ciudad de México. Estimado Juan Becerra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues muy contento, queridísimo Manuel, muy honrado de tan generosa invitación que me haces a este espacio. Y pues cada vez más los espacios independientes a través de las señales que se pueden jalar desde las plataformas, desde las herramientas digitales, haciendo más ruido porque pues no responden a nadie más que a las audiencias, ¿no, Manuel? Sí, hay mucha constancia de ello, querido Juan Becerra. Oye, vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo con este finísimo personaje, Alejandro Moreno Cárdenas. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el día de ayer reveló que el audio que va a sacar el día de hoy tiene que ver en torno a las compras y arroba al SAT, posible evasión de impuestos, compraventa de propiedades, triangulación de dinero, lavado de dinero. Ya no se sabe con Alejandro Moreno Cárdenas. Hace unos momentos estuve en Mérida, Yucatán, en una plenaria del PRI. Iban a ir como 15, 20 senadores y solamente asistieron 6. O sea, realmente le está pasando mal el señor Alejandro Moreno Cárdenas y todavía falta la noche en el martes del Jaguar. ¿Qué piensas? Pues todavía falta mucho, más allá de las noches estas del Jaguar desde Campeche, querido Manuel, pues tendrá que responder por investigaciones que se hacen de manera independiente a estos audios que se filtran, tendrá que responder a su partido, tendrá que responder a sus aliados y tendrá que responder al pueblo de México. Me parece que es muy sintomático de una institución que está moribunda y Alejandro Moreno, si llega a tener algún tipo de fortaleza, Manuel, pues la tiene por la debilidad del partido que lo abandera, que es el revolucionario institucional que incluso en su interior, pues ya estamos viendo que hay señalamientos, hay pleitos, hay separaciones, hay cisma y Alejandro Moreno es un impresentable para muchos de los, digamos, notables de este partido, exdirigentes, exgobernadores, gallos, pesos pesados del revolucionario institucional, pues ya le dieron la espalda y Alejandro Moreno sigue subsistiendo ahí, repartiendo candidaturas, repartiendo pues dinero, repartiendo posiciones y símbolo de la decadencia de un partido que tanto daño le hizo a nuestro país, no solo el revolucionario institucional como tal, sino todo lo que representa y todos los que se han aliado con su manera de hacer política, una deplorable porque confundieron al servicio público con una lotería para hincharse los bolsillos durante ya demasiadas décadas. Nada más hay que tener mucho cuidado, Manuel, porque el PRI ni se crea ni se destruye, se transforma.
Nomás que no les vayan a andar abriendo las puertas con este pragmatismo político que le llaman en otros lados, porque pueden causar muchísimo daño. Sí, totalmente de acuerdo. Juan Becerra, tú eres periodista muy experimentado ya desde hace muchos años y es una de las partes que me gustaría que analizáramos juntos. En uno de los más recientes audios se habla de esta icónica frase de Moreno Cárdenas: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. Pues es el hombre que el día de hoy encabeza este nuevo 3.0 PRI. Pero esto también sucedía en la época de los 60 y concretamente de los 90. En algún momento escuchaba de ti la historia de cómo Salinas de Gortari pues emprendió una persecución terrible contra tu familia y contra también la labor periodística que realizaban en tu familia. Es decir, es la insignia del PRI cazar a todo aquel que no lo alabe y a todo aquel que no le rinda pleitesía a los dirigentes del PRI y al partido como tal. Nada más que ahora desde la oposición pues es prácticamente asintomático de donde quedan de ellos. El PRI no cambia en ese sentido. En torno al periodismo, Juan Becerra Costa, pues ya sabemos quiénes son los brothers de Alito y los sisters. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia que las audiencias deberían de darle a esos periodistas? Mira, estamos en un momento de definiciones, Manuel, en un momento en el que, como te decía hace rato, pues me gusta mucho el trabajo que realizan todos los periodistas independientes que no responden a un medio de comunicación como tal y que utilizan las herramientas digitales para transmitir la información. Estamos en un momento de muchas definiciones en donde el periodismo también las debe de tener. Más allá de satanizar, más allá de una cacería de brujas, más allá de estos señalamientos que se pueden llegar a hacer porque no somos iguales, lo que tiene que haber es ética, no solo por parte del comunicador, sino también por parte de la audiencia. Y está en manos de la audiencia el cambiar un estilo de manejo de información y de comunicación política que está enraizado en el imaginario colectivo. Decías, no, pues es como antes, decía Lito, que a los periodistas hay que matarlos de hambre, no a balazos. ¿Sabes qué, Manuel? Los mataban a balazos. Por supuesto que lo hacían, y al que bien le iban, pues no lo mataban, ni lo exiliaban, lo mandaban fuera del país, lo corrían del medio en el que trabajaba. Si era el dueño del medio, se lo arrebataban de la peor manera. Una amenaza muy similar a la que hace la delincuencia organizada con la de plomo plata, ¿no? Aquí era vida o te vas. Vida y te vas o muerte y te quedas y sigues haciendo tu labor. Ejemplo clarísimo de ello es Manuel Buendía, pero son muchos, muchísimos más. Sigue habiendo asesinatos a periodistas, sigue siendo en nuestro país la profesión que desempeñamos de altísimo riesgo. La diferencia es que ya no se da desde el poder del gobierno, ya no se da desde la autoridad esta amenaza y este crimen, se da a través de otros poderes fácticos, incluso sí de gobiernos, pero no federal, sino gobiernos estatales o gobiernos municipales. Hay un alto índice de involucramiento por parte de policías municipales en el asesinato y en la persecución y en la violencia en contra de colegas. Lo que tenemos que hacer es comenzar a hablarle, Manuel, a quien no se le está hablando. Y veo medios de comunicación totalmente separados. No sé tú qué opines, pero están los medios de comunicación privados, a los que se les llama hegemónicos, están medios de comunicación independiente, también medios públicos, y cada uno de estos medios está teniendo una audiencia. Y me parece que todos le tenemos que hablar a todos para crear una reconciliación que es parte de la transformación cultural que se vive en el país, porque la 4T no es un presidente, no es un gobierno, no es administración nada más. La 4T es el pueblo de México. Lo que pasa es que muchos no se han dado cuenta de ellos. Te dicen, ¡ay, tu presidente! No, pues ¿sabes qué, maestro? ¿Qué crees? También es el tuyo. Es que no voté por él, pues no importa, porque ganó con millones de votos. Y la transformación que se está llevando a cabo en el país te afecta. Y hay que hacer un paréntesis aquí, porque afectar se ha pues generalizado como una palabra peyorativa o incluso que podría sugerir algo negativo, y no, afectar, cualquier cosa afecta. Tú mueves una mesa y afecta su posición, para bien o para mal, no hay juicio de valor. Las acciones, las políticas, todo lo que está emprendiendo el gobierno federal ha sido satanizado por algunos y
y a esos hace falta hablarles. Entonces se tienen que abrir las puertas de los medios privados, de los medios hegemónicos, para dar este mensaje, ¿no? Para dar un mensaje absolutamente a todos. Ya vimos que Pigmenio Ibarra lo hizo en Fórmula, le levantó la audiencia y ha generado un muy buen debate, porque más allá de que si se puede agarrar con el periodista Ciro Gómez Leiva o no, la audiencia que los está escuchando se puede dar cuenta a través de una muy buena argumentación, aquello que es falacia, aquello que es real, para construir ellos su propio juicio. Esa es nuestra labor, Manuela, de los periodistas, dar la información para que la audiencia construya su opinión en base a ella. Y ya cuando te dicen, oye, pero es que hay que ser objetivo, pues no, aquel que te diga, aquel periodista que te diga que es objetivo, pues una de dos, o no sabe periodismo o te está diciendo una mentirota, porque desde el momento en el que tú decides qué información entra y no entra sujeta a espacio a un medio, pues ahí ya se pierde la objetividad, la forma en la que cabeceas, la forma en la que escribes. Ojo, lo que hay que ser es ético y hablar con la verdad, pero pues el sesgo siempre va a existir y los periodistas tenemos derecho a tener simpatías, a tener preferencias políticas, a estar de acuerdo o en desacuerdo con algún gobierno, con algún gobernante, con algún opositor, y esto se tiene que ver reflejado en los medios de comunicación. Entonces, pues a mí me parece que se tienen que abrir las puertas de ambos lados, porque el fanatismo cega, el fanatismo nubla, y esto va absolutamente para todos. ¿Dirías que hay que desconfiar de los periodistas o aquellos comunicadores que la carta de presentación es imparcial u objetivo? Porque cada día más están proliferando bastante y la tendencia ideológica es muy marcada. De hecho, los que más, es un fenómeno gracioso, los que más imparciales y objetivos se dicen, pues son los que más ideológicamente cargados están, de aquellos que se asumen como periodistas y comunicadores. Pues mira, más que criticarlos hay que saber con quién nos informamos. Y sí necesitamos tener un abanico, debemos de tener bien identificados a los comunicadores, a los medios, a los periodistas que tienen alguna preferencia, que pueden llegar a tener un sesgo, porque eso no significa que no hablen con la verdad. Lo que debemos hacer es comparar y esta información y valorarla. Y entonces si nosotros acudimos a todos los medios de comunicación o a los más importantes, tanto que son pues medio derecha, medio de centro, medio de izquierda, entonces como audiencia vamos a poder construir ahora sí que te repito, un juicio crítico para poder pues definir a través de esta información cuáles son las acciones, cuáles las conductas que vamos a llevar a cabo. Hay que exigirle al comunicador, cuando la audiencia ve que un comunicador le está tomando el pelo o está tergiversando la información, pues inmediatamente hay que hacérselo saber, hay que reclamárselo. El poder de la audiencia es enorme, Manuel, y pues es uno de los poderes que la ciudadanía tiene que empezar a aplicar. La ciudadanía tiene que empoderarse en todos los ámbitos que le corresponden como tal. Ahí tenemos el ejemplo de la consulta de revocación de mandato. Es el poder, pues recae en el pueblo, es el poder soberano y está en nuestra Constitución, y no en la más reciente, sino en la anterior, desde el siglo XIX. Lo que pasa es que los gobiernos no nos han permitido ejercer este derecho y se han dedicado a crear cercos informativos desde los libros de texto de la SEP para que la ciudadanía no esté informada, no esté preparada, porque pues, nos tienen muchísimo miedo. Y esto está cambiando. Y todos los medios de comunicación se tienen que dar cuenta y reaccionar en base a ello. Entonces hemos vivido unos primeros años del gobierno de la Cuarta Transformación complicados en materia de infodemia, sin duda alguna. Hay demasiada infodemia, hay demasiada tergiversación. El chayote sigue existiendo, evidentemente, y ya no desde Palacio Nacional, sino desde los poderes fácticos que antes ponían a los gobernantes justo ahí en Palacio o en Los Pinos, hoy la casa de todos los mexicanos. Entonces, pues en manos de quién está, querido Manuel, de la audiencia, y es la que tiene que exigir a través de su preferencia y a través de la voz que la información que le esté dando, más allá si tiene algún tipo de sesgo, algún tipo de preferencia, si favorece a uno, si favorece a otro, que diga la verdad, que sea ético. Porque te digo, objetivo, pues, a ver, dime tú, ¿conoces a un periodista objetivo, no solo en México, en todo el mundo, uno que no tenga preferencias, uno que diga, yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro,
Yo nomás informo, pues entonces no, pues, para leer boletines mejor nos vamos a los telex, ¿no? Ahí en las redacciones de los periódicos. Ahora sí que la nota simple tal y como viene, necesita ser eh, usada, necesita meterle narrativa, necesitas meterle redacción, necesitas atraer al lector, necesitas hacerla muy atractiva para poder tener impacto a través de ella, pero siempre bajo la ética, siempre bajo el principio de la verdad. Eso es lo que hay que exigirle a los periodistas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, estimado Juan. Por último, ¿se ha logrado avanzar en el tema de la democratización de los medios? La verdad que en el tema público, yo siempre pongo de ejemplo a Capital 21. De hecho, a nivel nacional, creo que es el medio estatal, bueno, en este caso se trata de la capital de la República Mexicana, en el cual pues realmente se han puesto las pilas, han metido producciones, han metido programas informativos, han metido mesas de análisis, barras de opinión, temas progresistas, temas que normalmente casi no se encuentran en otros estados de la República y a nivel nacional. Bueno, pues todavía tenemos las mesas de Mario Amparo Casar y Leonardo Curcio, todavía tenemos un montón de cosas. Entonces, preguntarte, se está apenas equilibrando, ¿no? Porque estos cuates llevan toda una vida en los medios públicos y hasta hace, pues creo que un mes, finalmente, pues tenemos el privilegio, el placer de ver después de la mañanera, pues a Azul Alzaga y a Jorge Armando Rocha en programas analizando la mañanera y que desde luego no van a tener una visión para nada remota ni cercana a la de un Leonardo Curcio, en la de un Mario Amparo Casar, entre otros personajes, Ricardo Rafael, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿se está acercando ese equilibrio o todavía estamos muy desnivelados en ese asunto? No, claro que se está acercando, querido Manuel. ¿Por qué? Te voy a explicar una cosa. Porque en los medios públicos no nos importa el rating, nos importa la audiencia. A ella es a quien nos dirigimos. Entonces, estamos en una situación bastante privilegiada al respecto. Y los medios públicos cada vez son más públicos. Ya no son, es que es el canal del gobierno, de la ciudad, del gobierno, del Estado. Es un medio público. Es un medio público que tiene además una defensoría de audiencias generalmente integrada por personajes de la sociedad de muy distintos ámbitos que no tienen esta carga o este sesgo que podría existir en quienes manejaron durante demasiado tiempo estos medios de comunicación que se utilizaban principalmente como herramienta de comunicación política. Ya no es así, ahora es una herramienta de información para la ciudadanía, no solo en materia de noticias o de análisis de tema de coyuntura política, sino también en temas culturales, en temas de esparcimiento, en temas de entretenimiento, en temas frívolos, Manuel, porque la frivolidad no es algo malo. Un antónimo de frivolidad podría ser amargura. Lo que pasa es que tiene que estar bien encausada y no ser contenido basura que idiotice, sino que de manera divertida, de manera amena, le deje algo de utilidad a las personas que están o viendo el canal de televisión o escuchando la repetidora de radio. Y esto lo puedes ver en la señal cada vez más de los canales estatales, de los canales públicos, perdón, y de, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Radio a través de su maravillosa parrilla en sus distintas estaciones y en sus distintas repetidoras. Estamos lejos de los medios privados, somos diferentes, somos distintos. No sé si lejos o cerca, tenemos cada vez más audiencia, sin duda alguna. Y por eso los medios privados pues también se deben democratizar. Y me parece que no les va a quedar de otra, querido Manuel, porque pues eso les va a generar audiencias. Y al ser ellos medios privados, pues también viven de las audiencias, que dime quién no es consumidor. Por supuesto. Querido Te Juan digo Becerra, el a ver, ejemplo de Pigmenio Ibarra en Grupo Fórmula, a mí me parece un gran ejercicio porque tienes dos posturas totalmente distintas al aire y en vivo, en donde se contraponen conceptos, se contraponen ideas, se contrastan distintos tipos de información de manera muy elocuente por todas partes, y la audiencia es finalmente la que construye su juicio, la que construye su criterio. Imagínate una persona de esas que han sido enajenadas por el chat de las tías que dicen que los venezolanos están llegando por el AIFA.
y que los médicos cubanos no son médicos, sino que son cuates que nos van a meter el comunismo en las entrañas, y eso están viendo en los chats de sus tías conservadoras, y no se acercan a los medios públicos, y ahora a través de ejercicios como el que te digo, escuchan a Epigmenio Ibarra diciéndole, ¿sabe qué? No es cierto, por esto, y ya pueden construir su propia opinión. Cuando les dices, es que también el concepto pueblo, hay gentes que les dice que esto beneficia al pueblo y se sienten ajenos al pueblo. Ellos no son parte del pueblo, lo ven de manera peyorativa. No, pues a mí qué me interesa que pongan un cablebús allá y un sistema de movilidad en Iztapalapa, pues a mí en qué me beneficia, eso beneficia al pueblo. Y hay que explicarles que si son ricos y si tienen empresas y si tienen fábricas, pues van a tener trabajadores que seguramente viven en Iztapalapa y que van a llegar más temprano a su trabajo y que van a salir van a llegar más temprano a su casa, y eso les va a dar tiempo de tener un ratito de cohesión social con su familia, y además están recibiendo becas para sus hijos, para que no tengan que trabajar en la calle y puedan estudiar. Entonces al mediano plazo van a tener trabajadores mucho mejor preparados, y cuando se los dices, Manuel, te voltean y dicen, no, pues sí es cierto lo que me estás diciendo. Necesita haber más juicio crítico, y los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, y pues vemos que ya algunos privados se están abriendo a eso. Espero que siga existiendo, espero que podamos ver también más espacios de la 4T en televisión privada, ¿por qué no? Nos conviene absolutamente a todos, siempre, con el respeto mínimo que merece la audiencia. Correcto. Pues estimado Juan Becerra, te aprecio mucho, sabes que te aprecio mucho, que te estimo mucho, que te respetamos aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, y hay que cerrar, por supuesto, invitando a toda la audiencia de Sin Máscaras a que no se pierdan esta noche Informe Capital a través de Capital 21, bueno, si no son de la Ciudad de México, por supuesto también en redes sociales y en las personales de Juan Becerra Costa, donde también pues está muy activo, sobre todo en Twitter y en la columna En la Jornada. ¿En dónde te podemos seguir, querido Juan Becerra? Pues los esperamos hoy a las 9 de la noche en Informe Capital, en Capital 21, lo acabas de decir muy bien, televisión abierta en la Ciudad de México y sistemas de cable en el 21. Si nos ven desde los estados o desde el extranjero, pues ¿qué crees? También somos youtuberos, también se transmite por YouTube el noticiario en vivo, en punto de las 9 de la noche en el canal de Capital 21. Ahí los esperamos, hasta les contestamos los mensajitos que nos escriben. Sí, están muy activos, lo vemos perfectamente ahí en el canal de YouTube de Capital 21. Estimado Juan Becerra Costa, te envío un fuerte abrazo, te agradezco mucho tu tiempo y la confianza de que estés aquí en Sin Máscaras. Hombre, Manuel, pues muchas gracias a ti, te aprecio muchísimo, te mando un abrazo bien fuerte y bien apretado, y pues eso es muy fresco, este ejercicio informativo que realizas, que has sacado, y se agradece muchísimo. No, al revés, el agradecido soy yo. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo. Juan Becerra Costa hablando con nosotros Sin Máscaras a través de los Reporteros MX.